Bien, pues estamos ya aquí con esta mesa de análisis y debate muy instalada en la cual pues podemos hablar y decir lo que los señores comparecientes quieran, lo que deseen declarar conforme a su interés y que no vaya en contra de ustedes. Es una forma nada más de entrar en calor. Pues la situación hoy está sobre todo relacionada con la Guardia Nacional y con la Fiscalía General de la Nación. Álvaro, ¿cómo ves las cosas? ¿Hay un exceso de poder concentrado hoy en diseñar un nuevo país, pero con una visión única y sin atender pues lo que tanto se dice, pesos y contrapesos? La voluntad popular expresada en la elección del año pasado confirió a Andrés Manuel López Obrador una fuerza inaudita que no había tenido ningún presidente de la República después de la Revolución Mexicana. Uh-huh. No lo ha tenido tampoco ningún presidente, ni siquiera López Portillo en 1976, cuando el Partido Acción Nacional no postuló candidato, uh-huh. Y menos lo tuvo un presidente como Carlos Salinas, que lo acumuló después de la elección del 88. Y esta voluntad popular manifestada el año pasado dio lugar a una nueva hegemonía. Sí. No solamente al presidente de la República, sino a su partido, Morena, que se constituyó como el partido mayoritario, sino con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, que por cierto no va a perder su registro, lo perdió de manera transitoria. Sí, pero sigue con la bancada activa. Tiene una diputación importante, uh-huh. Clave inclusive para las reformas ya no solamente legales, sino para las reformas constitucionales, como es el caso. Y hay también, no hay que perderlo de vista, una oposición castrada, como yo le denomino, una oposición que no solamente tiene falta ¿castrada o menguada? Que no es lo castrada mismo. También. Castrada. Sí. Castrada es falta de valor y de fuerza. Así y de energía. Es. Bueno, ¿dónde está el Partido Acción Nacional, aparte de gritos y sombrerazos? Uh-huh. No es capaz ni siquiera de ir a hacer un mitin a la Embajada de Venezuela para repudiar a Maduro, que tanto le gusta. Oposición castrada. Y en peor circunstancia quedó después de la muerte de Moreno Valle, uh-huh. Que era ya el factor de poder al interior del PAN, y también con uno de sus principales líderes durante varios años, que fue Felipe Calderón, ya fuera de ese partido y formando otro para disputarle la misma clientela. Que es minoritaria, que es lo... Déjame, Alberto, ¿tú crees que hay una oposición castrada? Coincido con el planteamiento de Álvaro, y también diría al respecto que estamos viendo un realineamiento, está en ciernes un realineamiento de fuerzas, de modo que el PRI, que al principio de este año se veía muy, muy cercano al PAN, yo creo que más bien ahora el PAN se va a quedar solo. Uh-huh. Y hablando de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, que está también próximo a resolverse, vamos a ver que los votos del PRI le van a permitir a Morena la mayoría que le faltaba construir para que pronto tengamos ya fiscal y que esté plenamente vigente la Guardia Nacional. La oposición está castrada, sí, el PAN, hablando del PAN. En el caso del PRI, yo creo que sus liderazgos, es tan poquito lo que quedó del PRI, que los liderazgos ahora están obligados a pactar con Morena, ajá, si quieren prevalecer. Claro. Sí. Daniela, ¿te parece que hay una oposición castrada? Bueno, pues hablaron los expertos, ellos son los que más saben del tema de análisis político. Yo lo que creo es que hay una sociedad civil que está un poco, que tampoco está siendo
contrapeso, una sociedad. Ayer estaba el tema de la Guardia Nacional y yo le preguntaba al reportero que estaba ahí si había marchas, manifestaciones, protestas, no había nada, porque es una sociedad civil que algunos, los más de izquierda, progresistas, incluso se han incorporado a cargos en el gobierno, y los otros pues tiran para todos lados, pero tampoco están cohesionados, organizados en torno a una idea muy concreta, porque lo que ha pasado, o lo que pasó en el tema de la violencia en este país en estos 10 años, yo creo que nos descolocó a muchos. ¿Descolocado en qué sentido? ¿De que no entiendes cómo van los procesos? De que no es fácil, las respuestas son muy complejas porque los fenómenos o lo que hemos vivido es muy complejo. Entonces, esta forma que aprendimos todos, por ejemplo yo que estudié mis especializaciones en derechos humanos, periodismo y derechos humanos, y que te sabía ciertas cosas que eran como fórmulas claras de qué era lo que sí debía hacerse y qué era lo que no debía hacerse, de pronto se difumina porque esas reglas o esa forma de entender las violaciones de pronto se multiplicaron, o sea, de pronto ya hay violaciones de derechos humanos de empresas, de pronto ya no está tan claro en este país cuáles son las fuerzas militares más letales, porque si bien el ejército sigue siendo en resultados efectivos el más letal, es decir, siempre que hay un combate con el ejército aniquila, no deja heridos. También es cierto que las policías son las que más han desaparecido personas, y en un país que hoy tiene la cifra última de 40,000 personas desaparecidas, entonces ya tampoco sabes qué es preferible, alguien que te deja el cuerpo o alguien que no te deja el cuerpo, ¿no? Claro. ¿Va para largo el imperio de Morena? Naturalmente. Yo no tengo la menor duda. ¿Sexenios? ¿3, 4? Por lo pronto va a llegar a las elecciones intermedias del 2021 con una fuerza muy fuerte que muy probablemente supere inclusive la votación que obtuvo Morena como partido en la elección del año pasado. Y claro, desde ahora ya está perfilado lo que va a ocurrir también en la propia elección del 2024. Si tú ves al PRI, el PRI no tiene tampoco candidatos fuertes o aspirantes a la candidatura, salvo Miguel Ángel Osorio Chong. A nivel de los estados no se ve. El PAN, después de la muerte de Moreno, el gobernador de Campeche, que es el que podría ser. Y la renovación del PRI la plantea ahora César Augusto Santiago o Ulises Ruiz. Sí, que son cartas. Absolutamente, son cosas absurdas. Por eso la conducta del PRI ha sido cautelosa, buscando negociar ya sea con unos o con otros, más ahora con Morena. El que, digamos, articulaba la alianza con el PRI era Moreno Valle, y al morir Moreno Valle también quedó al garete un sector del PRI. En el PAN también no hay figuras y en ese sentido, las figuras que están en Morena o cercanas al equipo de López Obrador, creo que tienen desde ahora una ventaja. Pero más allá de hacer futurismo, ¿qué es lo que está pasando en el país? Yo creo que esa nueva hegemonía de Morena y de sus aliados le está dando la fuerza que acompañe a López Obrador, que de suyo tiene una fuerza inaudita, para ir ya definiendo, proyectando su proyecto o consolidando su proyecto de gobierno. Y si uno ve las mediciones públicas, es de una fuerza brutal, arrolladora. No hay pretextos, creo que este ya es el asunto fundamental. Ya no va a haber pretextos para que López Obrador no dé los resultados que también la gente está pidiendo, está exigiendo en breve, en los próximos meses, diría yo. Alberto, un presidencialismo exagerado y una virtual aniquilación del sistema de partidos. Lo que vimos el 1 de julio del año pasado es el colapso del sistema de partidos tal y como lo conocimos hasta ese día, ¿no? De los restos que quedaron, entre paréntesis yo diría, también el INE quedó bastante atropellado con el resultado electoral, ¿no? Yo veo que puede resurgir algo de los partidos
que conocemos actualmente, pero no mucho. No hemos mencionado en la mesa el fracaso brutal del PRD y el naufragio de una formación de izquierda que parecía que hace 20 años que podía concitar a todo el abanico de fuerzas progresistas, ¿no? Ahora ni siquiera en el DF pueden tener un reducto sólido los periodistas, de veras una tristeza. Pero analizando un poquito las causas de ese fenómeno, todo tiene que ver efectivamente con lo que dejaron de representar los partidos y el movimiento social que encabeza López Obrador. Lo que planteaba también Daniela es muy interesante porque esta vorágine de votos también arrastró a las organizaciones de la sociedad civil a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Buena parte de las ONGs que se apoderaron de medios y de micrófonos y de la comentocracia, ahora ha perdido también un poco la brújula, no atinan muy bien a descifrar, a resolver la interlocución con el gobierno de López Obrador. Y en este debate de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, sobre todo en el de la Fiscalía, todo lo que propusieron, todo lo que atoraron durante 3 años con los priistas, ¿no? Este movimiento que llamaban la Fiscalía que sirva, simplemente desapareció, ¿no? Se difuminó. A veces estas mayorías tienen el defecto de arrasar y de no construir consensos, ¿no? En la construcción de la lista de 10 posibles aspirantes a la Fiscalía en el Senado de la República, pues en realidad se pudieron haber ahorrado bastante y proponer directamente a los 3 ya hasta los 3, claro. Porque ya la conocíamos por lo menos desde hace 3 meses, ¿no? Todos sabíamos que Verónica de Gives, que Bernardo Batis y Alejandro Gertz ahora. Que lo será. Estaban allí, ¿no? ¿Que lo será quién, Álvaro? Gertz, claro, él es el mero. Sin duda. Sí. ¿No? Entonces parece una simulación todo este proceso legislativo, ¿no? Que además se construye de manera un poco brusca o por no decirle torpe. Entonces pareciera que ahí es donde vamos a encontrar muchos atorones. El liderazgo legislativo tanto en San Lázaro como en el Senado de la República no está siendo lo suficientemente eficiente. Toda la agenda que propuso Ricardo Monreal y Mario Delgado antes de que arrancara diciembre va avanzando, pero con mucha lentitud. Claro. Daniela, esas son algunas de las propuestas y de lo que se está moviendo el aparato político. Pero, por ejemplo, hoy se ha aprobado ya este tema de la de la Guardia Nacional, con un transitorio que va a estar ahí todavía una discusión. Ya veremos qué sucede en el proceso legislativo. Pero la constitución de esa Guardia Nacional, a ti, a la luz de tu experiencia, de lo que conoces de movimientos sociales, de defensa de derechos humanos, ¿será positiva o negativa la integración de esa Guardia Nacional tal como la están planteando hoy? Pues mira, lo que pasa es que lo que surgió, este híbrido que no deja a nadie contento, y escuchaba que López Obrador decía que no está satisfecho porque él quería la propuesta original sin modificaciones, que es lo que se concedió a las organizaciones. Es que es un espejo del Frankenstein que tenemos en los cuerpos de seguridad. O sea, es una iniciativa que busca quedar bien con Dios y con el diablo, y que obviamente no quedó bien ni con Dios ni con el diablo, porque tiene todos estos pegostes que le cuesta definir las funciones, y a todos nos queda como muy difuso el asunto de que si es la parte operativa, pero hasta dónde las juntas militares, etcétera, etcétera. Porque lo que ocurrió en este país y lo que ha ocurrido en este país con el tema de las fuerzas federales es que no hay una sola que pueda ser confiable. Ya los marinos, que nosotros siempre decimos, bueno, el ejército estuvo en el 68, entonces, bueno, los marinos no mataban a nadie y los mandaron a matar, ¿no? Entonces, lo que ocurre en lugares como Guerrero, donde puede haber hasta 7 policías, es que no hay una confiable. O sea, no es confiable el ejército, no es confiable la marina, no es confiable la gendarmería, y no es confiable ni las policías comunitarias. Entonces, lo que tenemos ahora con las fuerzas de seguridad, las distintas que se han creado en todos estos años, pues es un Frankenstein. Y lo que se aprobó
pues es un espejo de ese Frankenstein. Daniela Pastrana preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con el PAN? ¿Qué quedó con ese partido Acción Nacional después de lo que había planteado tanto Álvaro Delgado como Alberto Aguirre, de las contradicciones y la caída de lo que fue un partido histórico de oposición con personajes realmente muy notables, con los que se podrían tener discrepancias ideológicas, pero que eran personas respetables, ideólogos en su momento, defensores de una idea de la nación, y ahora pareciera que en el PAN pues lo que hay son rufianes defensores del dinero, del privilegio y de una supervivencia muy maltrecha. Álvaro, ¿qué pasó con el PAN finalmente? Bueno, el PAN hoy, no hay que olvidarlo, es el principal partido de oposición. Pues, es la segunda, es la fuerza opositora principal. Pero eso hay que recordárselo a ellos. Sí, porque o sea, a los que se les ha olvidado es a ellos, sí, o sea, no sí. lo parecen. Bueno, ese era su primer planteamiento estratégico, definirse como oposición, porque ese es el carácter que le dio la ciudadanía en la elección del año pasado. Y sin embargo, el PAN, en vez de poner como el primer punto de su agenda tras la elección y tras su derrumbe brutal como el PRI, pues tenía su primer pendiente sacar bien su elección interna, y lamentablemente para ellos tampoco la supieron procesar de manera adecuada. Y una vez que gana Marco Cortés, que es un personaje de pocas luces, poco prestigiado desde el punto de vista de la preparación política y aún de la negociación, pero muy prestigiado desde el punto de vista de la grilla. O sea, no pocas luces de reflectores, sino pocas luces intelectuales. Pocas luces intelectuales, todo el mundo lo sabe en el Partido Acción Nacional y fuera del PAN. Se supone que era el que le iba a dar una visión y una fuerza estratégica como oposición a López Obrador. Y lo que ha venido pasando es que no son capaces ni de articular siquiera un discurso de oposición, y naturalmente en los vaivenes de la negociación política ha sido el PRI en muchas coyunturas el que les ha ganado el mandado, y yo creo que en buena medida el PAN va a seguir estando marginado y va a ir intensificando su tendencia a la marginalidad política en México. Concluyo con esto. No va a ganar hoy, este año, la gubernatura de Baja California, que ganó hace 3 décadas, su primera gubernatura. Y yo puedo anticipar, por las circunstancias que en Puebla existen, que tampoco va a lograr retener la gubernatura en la elección extraordinaria que se celebrará el mismo día también de la elección de Baja California. Pésimas noticias. Ya comenzó mal con la pérdida de la elección extraordinaria en Monterrey, claro, a pesar de tener a un mapache connotado como el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. Contra otro exgobernador también con artes electorales, Rubén Moreira, que fue el delegado allá. Alberto, ¿qué hundió al PAN? ¿El dinero? ¿La ambición? ¿Los moches? Yo creo que el naufragio del PAN comenzó hace mucho y que si bien la obra de Álvaro ha reconstruido buena parte de esa evolución histórica, también hace falta detenernos en algunos detalles interesantes. Es decir, el PAN en realidad perdió la candidatura frente a Vicente Fox en el 2000, ¿no? Sí, claro. Es decir, desde entonces están abiertas las puertas, o quedaron abiertas las puertas del PAN a una intrusión en parte de un grupo empresarial o de grupos empresariales, y en parte también de gente que no se formó en las filas del partido, ¿no? El viejo debate que alguna vez enunció Castillo Peraza, él decía que no querían, que prefería que el partido se quedara como un Oxxo y que no se les desbordara siendo una gran almacén, ¿no? Aquella frase creo que es de Felipe, que decía que hay que ganar el gobierno sin perder el partido. Pues se extraviaron muchas cosas en el camino, ¿no? El mismo Santiago Krill, en realidad, yo no quisiera calificar de su ideología, pero su militancia en el partido, en el PAN, pues más bien es a partir después del 2000, ¿no? Cuando él es candidato a la jefatura de gobierno y pierde, por cierto, con López Obrador, ¿no?
el principal o lo que explica la caída del PAN desde mi perspectiva es justamente el asunto de los famosos moches, ¿no? Ajá. Y en esa historia tiene mucho que ver Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo creo que desde antes, Al PAN lo que lo pierde es la corrupción. Y la corrupción no comienza con los moches, que eso es hasta cierto punto reciente. Yo creo que la corrupción más seria comienza con Carlos Salinas en 1988. Ese es el punto de partida que desde mi punto de vista ¿Con el jefe Diego? Con Diego Fernández de Ceballos, con el propio Carlos Castillo Peraza, la convalidación de la ilegitimidad de Carlos Salinas, ajá, que dio lugar a este cogobierno que dura 3 décadas y que en buena medida explica, por ejemplo, su primera gubernatura en Baja California. Claro. Pero es el cogobierno y es la identificación con el modelo neoliberal, uh-huh, que hoy está hecho trizas y que explica también por qué están en crisis las instituciones en México. Instituciones integradas solamente con la visión de lo que claramente ha sido el PRIAN. Entonces, claro, y yo por eso digo, no se explica lo que hoy es el PAN sin la corrupción que representó pactar con Carlos Salinas en 1988. Tu experiencia como reportera, ¿cuál ha sido, qué es lo que has visto, Daniela, con respecto a Acción Nacional y todo esto que estamos hablando? Digo, no quiero presumir, pero yo soy un poco más joven de sí, desde las luego, historias que están contando. Lo sabemos, pero la fuerza de la corrupción ha sido reciente. Yo cubría el PAN en los 90s, ajá, y todavía me parecía que había un partido, o sea, que había un partido que formaba cuadros, que tenía esta preocupación de tener una escuela de cuadros. Era ir a las convenciones del PAN era una delicia, porque estaban esos debates y había unas cosas que uno aprendía. Llegabas con las del PRD y se peleaban uno contra otro y no entendías nada y era caótico, ¿no? Entonces, pero sí hubo una, o sea, la entrada al gobierno del PAN, de Vicente Fox, claramente, pues sí marcó una diferencia para mí de la gente que yo conocía del PAN, que eran todos estos de los que estábamos platicando antes, con los que uno podía tener diferencias ideológicas, pero podía sentarte a hablar. Esas desaparecieron. De pronto es muy difícil escuchar un debate o algo que era como el debate de ayer de la Guardia Nacional y que un diputado panista terminara diciendo que sea lo que Dios quiera. Uh-huh. Vamos, en la época en la que yo cubría el PAN eso era impensable, o sea, uno escuchaba cosas un poco más de fondo, ¿no? Entonces, no sé en qué momento empezó la corrupción del PAN. Pueden ser distintos momentos. Lo que sí sé es que los gobiernos federales del PAN le hicieron un daño enorme a este país, que los saldos los estamos pagando fuertísimamente y que esa es la parte que quizá explica esto que decía Álvaro hace un rato de que Andrés Manuel López Obrador, cada cosa que hace la gente todavía parece que lo apoya más, porque hubo tal distancia entre los gobernados y sus gobernantes, o sea, hubo tal alejamiento, estaban hasta Peña Nieto tan lejos de la realidad, ¿no?, que cualquier cosa que sea por poquita cercana a la realidad a la gente le hace sentido. Morena debe verse en el PAN. En el espejo del PAN. Por supuesto, porque una parte del deterioro del PAN, perdón que me apodere del micrófono en esta parte, pero sí es muy importante no perderlo de vista, es cómo en el 2000 los principales cuadros del PAN se van al gobierno y se quedan en el partido cuadros de menor talento, digámoslo así, de menores aptitudes. Y a veces no se quedaron los segundos, los terceros y los cuartos. Entonces el PAN quedó en manos, en manos de cuadros menos capacitados de los que estaban y que se fueron al gobierno. Y ahí comenzó también un proceso de deterioro como partido político. Ahora que gana López Obrador y Morena, mucha gente se está yendo al gobierno y en Morena, que de por sí está integrado por mucha gente de pocas luces también intelectuales, va a tener ese tipo de problemas. Para empezar, van a tener problemas para resolver los problemas que la gente le va
les va a exigir a todos los niveles, incluyendo en el nivel de los estados, En Veracruz, este gobernador no es precisamente un hombre que tenga una trayectoria que concite mucha confianza. En Morelos pasa algo parecido, siendo que no es de Morena. Entonces, quizá la Ciudad de México sea un espacio en el que allá hay un poco de experiencia acumulada, pero vamos a ver, sin duda, en estos meses y en estos años, muchísimas tonterías en los gobiernos de Morena. Sí. Alberto, ¿la izquierda ganó o perdió? Yo quisiera hacer dos anotaciones muy breves. En el 94, con el inicio del salinismo, construimos nosotros esta verdad histórica aparentemente 88. Del PRIAN, ¿no? Sí. Perdón, del 88 del 94. Pero hay que recordar que en un breve capítulo del 97 al 2000 hubieron intentos de alianzas entre el PAN y el PRD que lograron triunfos electorales importantes en estados importantes, ¿no? Zacatecas cuando ganó Monreal, Nayarit cuando lo gana Toño Chavarría, ¿no? Baja California Sur cuando lo gana Leonel Cota, Tlaxcala cuando lo gana Alfonso Sánchez Anaya, ¿no? Es decir, hubo un intento de acercamiento, de aproximación entre el PAN y el PRD para construir esa alianza que le permitiera enfrentar al PRI. Finalmente eso no se dio, y ese es un capítulo que también hay que rescatar y hay que sopesar, ¿no? Por otro lado, me llama mucho la atención lo que comentan Álvaro y Daniela, porque yo sí pongo en duda la existencia de una formación de cuadros en todos los partidos políticos. Buena parte de su desplome tiene que ver con eso, ¿no? Con el abandono de la formación política. Sí, ya no digamos aquellas épocas de la juventud revolucionaria del PRI. Yo creo que desde entonces no hay un esfuerzo de ningún partido político real por formar cuadros y convertirlos o llevarlos a gobierno, a excepción de lo que está tratando de articular Morena con su famosa Escuela de Cuadros, encargada, por cierto, a algunos colegas. Allí sí. Rafael Barajas, el Fisgón, el distinguido monero, es el director de la Escuela de Cuadros. Allí hay un esfuerzo que no empezó hace 3 meses, que tiene un rato, ¿no? Sí. Les falta gente, les falta recursos, les falta algo de idea, ¿no? Que es la continuidad de ese proyecto de círculos de estudio que desde hace años han realizado Rafael Barajas y otros ciudadanos de izquierda que han visto justamente esa falla de que no se tiene la fuerza suficiente. Y con el costo de la provocación que implica, si los contenidos de esos círculos de estudio son la cartilla moral, ¿no? Si Gibran es el egresado más conspicuo de esas escuelas de cuadros, yo no estaría como muy optimista, claro. Daniela Pastrana, ¿cuál será el destino de lo que estamos viendo hoy? ¿Tú confías en que haya cambios profundos o que todo quede solamente pues un jaloneo entre élites, entre grupos, entre partidos, pero en el fondo abajo, la gente qué espera de cambios y cuánto es el volumen de la confianza que tú detectas entre la gente, digamos, de abajo? La confianza, están los resultados de las encuestas con el tema del aeropuerto, aumentó su popularidad, con el tema de la Guardia Nacional aumenta su popularidad, o sea, claramente la discusión fuerte, digamos crítica, está en el círculo rojo. ¿Cuál es el círculo? No, pues ya es muy chiquito el círculo rojo, lo que queda de círculo rojo. Es donde está esa discusión. Y pues yo no puedo saber qué va a pasar, porque creo que yo estoy convencida de que es tal el nivel de destrucción que vimos de muchas cosas a partir de la primera transición, que fue esta de Fox para acá, que hemos tenido tal nivel de destrucción de tantas cosas, que saber cuál es el futuro
pues está muy difícil. Lo que sí me parece sano es que que es parte de lo que hablábamos también hace un rato, que se estén discutiendo abiertamente todos estos temas, o sea, que esté en el ánimo de la gente cuando uno se sube al taxi, o cuando va a una mesa, o cuando va a una comida, o incluso en algunas reuniones familiares, que se estén discutiendo si la guardia sí, si la guardia no, si la estrategia del huachicol sí, si la estrategia huachicol no. Yo creo que eso es algo sano, y que lo que hay que cuidar justamente, y creo que ahí hay una responsabilidad de todos nosotros, es no abonar a la polarización, porque ya la vimos en 2006, puede ser una cosa terrible y no nos lleva a nada, ¿no? Hay que tratar de entendernos y hay que tratar de ponerle racionalidad a las cosas, porque hay demasiada emoción, o sea, de pronto hay tanto dolor y hay tanto abandono y hay tanta desesperación y hay tanta esperanza, que hay mucha emoción. Y lo que tenemos que tratar de hacer es como ponerle luces a esa emoción para que no prevalezca todo, ni estas ideas catastrofistas de que ya con la Guardia Nacional estamos condenados a regresar como a un sistema estalinista, o no sé, que de pronto parece que algunos gritan, ¡oh, es terrible! Ni tampoco darle carta abierta y decir, no importa que le den tanto poder a los militares, no, sí importa. O sea, sí importa, y hay que decirle a la gente con toda claridad que sí importa, y que a lo mejor no se les ocurrió nada más creativo o una opción distinta por cómo están las condiciones del país, pero que tenemos que estarlo vigilando, ¿no? Porque sí es delicado que le estemos dando todo el tiempo tanto vuelo a unas fuerzas que están entrenadas para combatir, ¿no? Para que aniquilar. Es básicamente. Para aniquilar. Álvaro Delgado escribió, perdón. No, completamente de acuerdo con Daniela, pero con dos matices. Uno, decir que le creemos a las encuestas o no, pues dependería, ¿no? Claro. ¿Cuáles estamos viendo? No estamos viendo encuestas. Yo quiero que me diga alguien, un medio que haya publicado una encuesta recientemente, que nos diga cómo está el acuerdo, si en el sexenio de Peña Nieto dejaron de publicar los medios las encuestas de acuerdo presidencial. Creo que por una petición explícita de los altos mandos de ese gobierno, ¿no? Ahora quiero ver que me diga quién es el que está publicando y quién está haciendo ese seguimiento periódico. No creo que tengamos en soportes de opinión pública como muchos referentes actualmente. Si lo vemos a partir de fenómenos, ¿no? La de Meetups, que la otra de parametría el otro día. No están midiendo el acuerdo presidencial, ¿no? No están midiendo la aprobación que tiene. No están midiendo eso. Y no hay y todas esas series se rompieron en lo público, ¿eh? Los privados siempre van a tener encuestas, claro, y siguen teniendo encuestas, ¿no? Y Presidencia creo que sigue con un aparato grandote de hacer encuestas, de trackings famosos, ¿no? Claro. Entonces, allí, ojo es un asunto que en buena medida es un déficit de los medios, ¿no? Los medios deberían ser ese monitor que esté dándole ese seguimiento. Evidentemente las herramientas han evolucionado, ¿no? Y ahora pueden hacer encuestas muy distintas a las que se hacían antes con los cuestionarios llenados a mano, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. En términos de la polarización o no, yo recuerdo que hubo generales procuradores, ¿no? Sí, claro, Rafael Macedo de la Concha. Nada menos. Esa discusión, tenemos 15 años con ella, ¿no? De repente, bien decir, no hay que exagerar, ¿no? Pero también hay que resolver los pendientes que venimos arrastrando desde hace mucho, ¿no? Y los riesgos de la militarización de los aparatos policíacos están enfrente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, tú dices, a lo que voy es que de pronto parece que un mando civil es la solución a todo, y nosotros hemos tenido también experiencias de mandos civiles. Bueno, la mía más reciente, o sea, la que me viene siempre a la cabeza cada vez que me dicen un militar, no, un civil, es el Arturo Bermúdez, el jefe de la policía de Veracruz, que entrenó escuadrones de exterminio en Veracruz, ¿no? Pero la historia también acá es
O sea, hay muchas experiencias, pues, o sea, no es una cosa que garantice. Las policías están tan echadas a perder como las otras, y también están recientemente entrenadas con cuerpos de élite para atacar. Entonces, a lo único que voy es que hay que ese tipo de cosas hay que ponerles como luces de razón y no tanto de emociones, porque la emoción nos obnubila a veces en esas discusiones. Sí, yo quiero hacer una pregunta, Álvaro. Escribiste un libro llamado El Amaciato, en el cual platicas, detallas, documentas el entendimiento entre entonces Peña Nieto y Felipe Calderón para que Calderón facilitara el acceso a la presidencia de Enrique Peña Nieto. En este 2018, ¿tuviste signos de que hubiese algún amaciato Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, o segmentos importantes del sistema priista tradicional con Enrique Peña Nieto? ¿Hubo también algo de indicios de amaciato? Bueno, en el 2006 y en el 2012, como el libro lo documenta con información documental y testimonial, hubo esta contubernio, primero con Peña apoyando a Felipe Calderón en el 2006 y luego de Calderón apoyando a Peña Nieto en el 2012. ¿Qué pasó en el 2018? Me parece que no se puede hacer una analogía, por lo menos con la información que hasta ahora yo dispongo. Me parece que hubo, sí, en la elección de 2018, una serie de ejercicios que permitieron que también, gracias a la acción de muchos priistas, de gobiernos inclusive, y que creo que parte también del gobierno de Enrique Peña Nieto, Morena y López Obrador ganaran de la manera en que ganaron. López Obrador fue muy claro desde el 2016, de manera específica, cuando en Acapulco dice, cuando en Acapulco ofrece una amnistía anticipada a la mafia del poder, incluyendo no solamente a los políticos, sino también a los empresarios que forman parte de esta mafia en el poder. Esos señales que desde el 2016 y aún desde antes, desde 2012, de hecho en el libro que escribe en 2015, escribe un libro en el 2010 hacia la elección del 2012, ya ofrece esa amnistía. Lo que él estaba haciendo era mandar señales de que el país requería entrar a una nueva etapa, y en el 2018 lo dice de una manera muy clara a partir de lo que escribió, de lo que ofreció en el 2016. Por eso el gobierno de Enrique Peña Nieto no opera tanto como podía haberlo hecho en contra de López Obrador, y deja que fluyan fuerzas. Esa es una complicidad, es una connivencia. Yo creo que hay acuerdos en ese sentido, pero yo creo que no es de la dimensión del amaciato del 2006, Peña Calderón, y del 2012, Calderón Peña. Alberto, una última reflexión, porque se nos acaba el tiempo. No, y no será, Álvaro, que Peña tal vez tenía muy claras las cosas, o llegó al punto en el que las tuvo muy claras, la derrota del sistema, ¿no? Pero los peñistas no atinaron a resolver qué grupo fortalecían, si el de Pepe Toño Mit o la candidatura frustrada de Ricardo Anaya. En esa duda es donde a Andrés Manuel se le abre una avenida y gana tan contundentemente, creo yo. Daniela, una última reflexión ya para cerrar este programa que ha sido muy interesante. Pues yo solo creo que hay que escuchar a las víctimas de toda esta tragedia. A veces nosotros creemos siempre que tenemos las soluciones finales y nos encanta decir lo que pensamos y todo eso, pero siempre lo digo, yo no vivo en Chilapa, no vivo en San Fernando. Pedirles que aguanten a tener la policía perfecta o el proceso perfecto en las circunstancias en las que está el país es muy difícil, y todos tienen todos tenemos algo que aportar, pero yo creo que es una cosa que sí hay que hacer constantemente, acostumbrarnos a escuchar lo que están diciendo, lo que están pensando. Van a salir ahora en una caravana, otra vez en una búsqueda, en una semana a Guerrero,
Y creo que sería una buena idea también empezar a preguntarles qué piensan de la Fiscalía, de la Guardia, en esta gran discusión, involucrarlos. Los políticos no los involucran, esa es la realidad. Sí. Bien, pues con este diagnóstico, con estas palabras, con toda esta información que han proporcionado, pues cerramos esta mesa de análisis y debate. Álvaro, gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias, Julio, y bienvenido A la realidad. al Grupo infierno, Radio Centro, decía. a ese espacio que creo que es muy, muy, muy importante, que sí marca una etapa nueva, pienso yo, no solamente para este grupo radiofónico, sino para el periodismo y para una nueva realidad mexicana. Sí, afortunadamente se están generando estas aperturas y esperemos que sea parte de este cambio nacional. Alberto, gracias por venir. Gracias, Julio. No, yo muy reconocido y gracias por la oportunidad también de compartir con dos colegas que respeto mucho y que además son amigos entrañables. Daniela, gracias por estar aquí en esta ocasión. No, pues gracias a ustedes y pues sí, un privilegio.